Bienvenidos a Homo Lector Audiolibros. Hoy os presentamos el capítulo 11 de las aventuras de Lois Cayley. La aventura del sirviente oriental, de Grant Allen. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, me levanté muy temprano, con la boca seca, y con una sensación general de que la tierra sólida se había derrumbado bajo mis pies. Todavía no hay noticias de Harold. ¡Qué cruel!, pensé. Mi fe en él casi flaqueó. Era un hombre y debía ser valiente. ¿Cómo podía huir y esconderse en un momento así? Envié a buscar los periódicos de la mañana. Estaban llenos con el nombre de Harold. Rumores, rumores y más rumores. El señor Tillington, decían, había elegido deliberadamente ponerse en evidencia, desapareciendo misteriosamente en el último momento. Solo él mismo podría culparse si se daba la peor interpretación a su acción. Pero la policía estaba tras sus pasos. Scotland Yard tenía una pista. Se esperaba con confianza que se realizaría un arresto antes de la tarde, a más tardar. En cuanto a los detalles, las autoridades difierían. Los funcionarios del Great Western Railway, en Paddington, estaban convencidos de que el señor Tillington había partido, solo y sin disfraz, en el expreso nocturno hacia Exeter. Los inspectores del sudeste en Charing Cross, por otra parte, estaban igualmente seguros de que se había escabullido con una barba postiza, en compañía de su cómplice Higginson, a las 8:15 a París. Sin embargo, todos daban por sentado que ya había abandonado Londres. Se jugaba con conjeturas sobre varios destinos finales: España, Marruecos, Sicilia o Argentina. En Italia, decía el Chronicle, podría merodear durante un tiempo. Hablaba italiano con fluidez, y podría arreglárselas para alojarse en pequeñas posadas, en lugares apartados que rara vez visitaban los ingleses. Podría intentar ir a Albania, decía el Morning Post. Había cazado allí a menudo, y a su vez, podría ser cazado. Probablemente, intentaría escabullirse a algún lugar remoto de los Cárpatos o los Balcanes, decía el Daily News. Sin embargo, donde quiera que fuera, la justicia seguramente lo alcanzaría, sentenciaba el Times. Había amanecido el día de la extradición universal. Por fin, no quedaba un asilo para el crimen en Europa, ni un refugio en Asia, África, América, Australia o las islas del Pacífico. Observé, con un estremecimiento de horror, que todos los periódicos daban por cierta su culpabilidad. A pesar de algunas decentes pretensiones, de no prejuzgar una causa no juzgada, ya lo trataban como el criminal descubierto, el fugitivo de la justicia. Me senté en mi pequeño salón del hotel de Jermyn Street, hecha un harapo, mirando distraídamente por la ventana con los ojos llorosos, y esperando a Lady Georgina. Era temprano, demasiado temprano, pero ¿por qué no venía? A menos que alguien se compadeciera pronto de mí, mi corazón se rompería bajo esta carga de soledad. De pronto, mientras miraba hacia la calle fangosa, me di cuenta vagamente, a través de la niebla que flotaba ante mis ojos, de que un carruaje muy majestuoso se acercaba a la puerta, al porche con las 4 columnas jónicas de madera. No le presté atención. Estaba demasiado descorazonada, como para fijarme en nada que no fuera mi propia preocupación. Mi vida estaba destrozada, y la de Harold también. Sin embargo, vagamente, a través de la bruma que envolvía las calles, al igual que mi cerebro, al cabo de un rato me di cuenta de que el carruaje era el de un príncipe indio. Podía ver los rostros oscuros, los turbantes blancos y los brocados dorados en el pecho. Entonces, con una punzada, me di cuenta de que se trataba del Marajá. Después de todo lo que se había insinuado en el tribunal el día anterior, no me alegró demasiado que Su Alteza el Marajá viniera a visitarme. Las paredes tienen ojos y oídos. Los periodistas rondaban por todo Londres, ansiosos por distinguirse por escuchar a escondidas con éxito. Comentarían, con enérgicas insinuaciones propias de su estilo, que el Marajá de Mozuffernugar visitó temprano en el día de hoy a la señorita Lois Cayley, con quien permaneció al menos media hora en estrecha consulta. Estuve a punto de enviar un mensaje, diciendo que no podía verlo. Mi rostro todavía ardía, por la inmerecida vergüenza de las insinuaciones perversas del malévolo abogado. Sin embargo, antes de que pudiera decidirme, vi con sorpresa que el Marajá no tenía intención de entrar en persona. Se reclinó en el asiento del coche,
con su aire señorial, y esperó, mirando a los curiosos de la calle, mientras uno de los dos magníficos asistentes descendía obsequiosamente para recibir sus órdenes. El hombre estaba vestido como de costumbre, con ricos tejidos orientales, y llevaba su turbante blanco envuelto en pliegues, alrededor de la cabeza. No pude ver sus rasgos. Se inclinó respetuosamente hacia adelante con flexibilidad oriental, para recibir las órdenes de Su Alteza. Luego, tras recibir una tarjeta y hacer una profunda reverencia, entró en el porche del hotel y desapareció en el interior, mientras el marajá cruzaba las manos y parecía resignarse a un nirvana temporal. Un minuto después, llamaron a mi puerta. «Pase», dije débilmente, y entró el mensajero. Me di la vuelta y lo encaré. La sangre se me subió a las mejillas. «Harold», grité, corriendo hacia él. La alegría me invadió. Me abrazó, y yo se lo permití, sin que mi conciencia me lo reprochara. Por primera vez, me besó. Entonces me aparté un poco y lo miré. Incluso en ese momento crucial, de duda y miedo, no pude evitar pensar, lo guapo que era. Me fijé en lo admirable que era su aspecto, el de un joven Rajput apuesto. 3 años antes, en Slangenbad, recordé que me había parecido extrañamente oriental. Tenía los rasgos de un caballero indio de alta cuna, pero sin la tez morena. Sus ojos grandes y poéticos, su rostro regular y ovalado, sus dientes parejos, su boca y su bigote, todo ello recordaba vagamente el tipo más elevado del temperamento oriental. Ahora se había pintado la cara y las manos, para que parecieran más oscuras, y el parecido con un jefe Rajput era realmente sorprendente. Con su brocado dorado y su amplio turbante blanco, estaba segura de que ningún transeúnte habría soñado jamás con dudar de él. «Entonces, ¿me reconociste de inmediato?», dijo, sujetándome la cara entre las manos. «Qué mal, querida». Me hacía ilusiones de haber transformado mi rostro en el de un indio completo. «El amor tiene ojos penetrantes», respondí. «Puede ver a través de las paredes de ladrillo. Pero el disfraz es perfecto. Nadie más lo detectaría. Yo te reconocí al instante, Harold, pero estoy segura de que todo Londres pasaría de largo junto a ti, sin reconocerte. Eres absolutamente un oriental. Todo Londres me busca», respondió con amargura. «Las calles están llenas de detectives. Las canalladas de Southminster han triunfado. Por eso he probado este disfraz. De lo contrario, me habrían arrestado en el mismo momento en que el jurado emitió su veredicto». «¿Y por qué escapaste?», pregunté, echándome hacia atrás. «Oh, Harold, confío en ti. Pero ¿por qué desapareciste y le hiciste creer a todo el mundo que te habías reconocido culpable?». Abrió los brazos. «¿No lo adivinas?», dijo, mirándome fijamente. Me acurruqué entre sus brazos una vez más, pero respondí entre lágrimas. «No lo entiendo, Harold, me desconcierta». «¿Recuerdas lo que me prometiste?», murmuró, inclinándose sobre mí y abrazándome. «Dijiste que si alguna vez fuera pobre, sin amigos, perseguido, te casarías conmigo. Ahora ha llegado la oportunidad, en la que ambos podemos demostrar lo que valemos. Hoy, excepto tú y mi querida Georgie, no tengo un solo amigo en el mundo. Todos los demás se han vuelto contra mí. Southminster tiene la ventaja. Soy un falsificador sospechoso. En muy pocos días, sin duda, seré un criminal convicto. Injustamente, como sabes, pero aún así, debemos enfrentarlo, un criminal convicto. Por eso he venido a buscarte. He venido a preguntarte ahora, en este momento de desesperación, ¿mantendrás tu promesa?». Levanté mi rostro hacia el suyo. Se inclinó sobre él, temblando. Le susurré estas palabras al oído. «Sí, Harold, la mantendré. Siempre te he amado, y ahora me casaré contigo». «Sabía que lo harías», gritó, y me apretó contra su pecho. Nos quedamos sentados unos minutos, cogidos de la mano y sin decir nada. Estábamos demasiado ocupados en nuestros pensamientos como para poder hablar. De repente, Harold pareció despertar. «Tenemos que darnos prisa, querida», dijo. «Partab nos espera fuera, y cada minuto es precioso, cada minuto de retraso es peligroso. Debemos bajar de inmediato».
El carruaje de Partab nos espera en la puerta. ¿Bajar? Exclamé abrazándolo. ¿Cómo? ¿Por qué? No lo entiendo. ¿Cuál es tu plan? Olvidé que no te lo había explicado. Escucha, querida, rápido, no puedo desperdiciar palabras en esto. Acabo de decir que no tengo amigos en el mundo, excepto tú y Georgie. Eso no es verdad, porque el querido Partab se ha mantenido fiel a mí. Cuando todos mis amigos ingleses me abandonaron, el Marajá me fue fiel. Él organizó todo esto, fue su propia idea. Él previó lo que vendría. Ayer, justo antes del veredicto, cuando vio que mis conocidos empezaban a mirarme con recelo, me instó a que saliera sigilosamente del tribunal y me dirigiera por caminos discretos a su casa, en Curzon Street. Allí, me oscureció la cara, y me convirtió al hinduismo. No creo que el disfraz me sirva más que un día o dos, pero durará lo suficiente para que podamos llegar sanos y salvos a Escocia. ¿Escocia? Murmuré. ¿Entonces pretendes intentar un matrimonio escocés? Es nuestra única posibilidad. Debemos casarnos hoy mismo, y por supuesto, en Inglaterra no podemos hacerlo. Tendríamos que llamar a la iglesia, o conseguir una licencia, lo que implicaría revelar mi identidad. Además, incluso la licencia nos haría esperar un día o dos. En Escocia, en cambio, podemos casarnos de inmediato. El carruaje de Partab está abajo, para llevarte a King's Cross. Entonces, amor mío, ¿accedes a acompañarme? Mi capacidad para tomar decisiones con rapidez me resultó de gran utilidad una vez más. Es lógico, respondí. Querido Harold, esta calamidad tiene su lado bueno, porque sin él, por mucho que te ame, nunca me habría atrevido a casarme contigo. Un momento, gritó. Antes de que te vayas, recuerda que este paso es irrevocable. Te casarás con un hombre que puede ser arrancado de tu lado esta misma noche y del que pueden separarte 14 años de prisión. Lo sé, grité entre lágrimas. Pero, te demostraré mi confianza en ti, mi amor por ti. Me besó una vez más, fervientemente. Esto hace que todo haya valido la pena, exclamó. Lois, para haber conquistado a una mujer como tú, habría pasado por esto, 1000 veces. Fue por esto, y solo por esto, por lo que me escondí anoche. Quería darte la oportunidad de demostrarme cuán verdaderamente me amas. ¿Y después de casarnos? Pregunté temblando. Me entregaré inmediatamente a la policía en Edimburgo. Me aferré a él con desesperación. Mi corazón me instaba a pedirle que escapara, pero sabía que no era correcto. Entrégate entonces, dije sollozando. Es lo que debe hacer un hombre valiente. Debes enfrentar esta prueba, y pase lo que pase, me esforzaré por soportarla contigo. Sabía que lo harías, exclamó. No me equivoqué contigo. Nos volvimos a abrazar, solo una vez. Fue poco, después de tantos años de espera. Vámonos. Gritó. Me eché hacia atrás. No contigo, querido, susurré. No en el carruaje del Marajá. Debes partir solo. Te seguiré de inmediato a King's Cross, en un cabriolé. Él se dio cuenta de que yo tenía razón. Así evitaría sospechas, y se evitarían más escándalos. Se retiró sin decir palabra. Nos vemos a las 10, en la estación de King's Cross, dije. Ni siquiera esperé a enjuagarme las lágrimas de los ojos. A pesar de estar enrojecidos, me puse el sombrero y la chaqueta marrón de viaje. No creo haber mirado ni una sola vez el espejo. Los segundos eran preciosos. Vi al Marajá alejarse en su coche, con Harold a su lado, los brazos cruzados, imperturbable, con un silencio oriental. Entonces bajé las escaleras, y salí con audacia. Al pasar por el vestíbulo del hotel, los sirvientes y los visitantes me miraban y susurraban. Hablaban con gestos de asentimiento, y alzaban las cejas. Yo era consciente de que esa mañana había alcanzado notoriedad. En Piccadilly Circus, me subí a un coche de punto que pasaba. «A King's Cross», grité, mientras subía el escalón. «Conduzca rápido. No tengo tiempo que perder». Y mientras el hombre se alejaba, vi, por un movimiento convulsivo de alguien desde el otro lado de la calle, que le había dado esquinazo a un periodista decepcionado. En la estación,
Tomé un billete de primera clase para Edimburgo. En el andén, me esperaban el marajá y sus ayudantes. Se quitó el sombrero para saludarme, aunque por lo demás no me prestó demasiada atención. Pero vi que sus ojos penetrantes me seguían por el tren. Harold, con su traje oriental, fingía no observarme. 1 o 2 mozos de cuerda, y unos cuantos viajeros curiosos, miraban con curiosidad al príncipe oriental. Pero nadie parecía mirar a Harold. Su posición subordinada lo protegía de la curiosidad. El marajá siempre tenía a su servicio a 2 sirvientes orientales, elegantemente vestidos, y había sido una figura muy conocida en la sociedad londinense durante 2 o 3 temporadas. En cuanto a mí, nadie parecía reconocerme. Atribuí este hecho a la afortunada circunstancia de que los periódicos vespertinos habían publicado unos toscos grabados que pretendían ser mi retrato, lo que naturalmente hizo que el público buscara una arpía, de rostro descarado y rasgos duros. Me senté sola en el compartimiento de mujeres. El tren estaba a punto de partir, y Harold se acercó a mí discretamente. ¿Crees que es mejor así?, preguntó, sin mover los labios ni parecer mirarme. Decididamente, respondí. Vuelve con Partab. No te acerques a mí, hasta que lleguemos a Edimburgo. Todavía es peligroso. La policía puede enterarse en cualquier momento de que hemos partido, y detenernos a mitad de camino, y ahora que nos hemos comprometido con este plan, sería fatal que nos detuvieran antes de casarnos. Tienes razón, exclamó. Lois, siempre tienes razón, de alguna manera. Me hubiera gustado poder pensar lo mismo, pero tenía serias dudas de estar haciendo lo correcto, cuando vi que el tren salía de la estación. Aquel largo viaje hacia el norte, sola, en el compartimento reservado a las damas, con la sensación de que Harold estaba tan cerca, y sin embargo, tan inaccesible, fue una agonía sin fin. Él tenía a su lado al marajá, que lo quería, y que trataría de tranquilizarlo y darle ánimos. Pero yo, sola y confinada en mis propios temores, imaginaba ante mis ojos todas las posibles desgracias que el cielo pudiera enviarnos. Ahora veía claramente que, si fracasábamos en nuestro propósito, todo el mundo tomaría este viaje por una huida, y ahondaría las sospechas que nos atormentaban a los dos. Me convertiría en la cómplice aún más evidente de Harold. Pase lo que pase, me dije, debemos esforzarnos al máximo para llegar sanos y salvos a Escocia, y luego casarnos, para que Harold pueda entregarse inmediatamente. Cuando el tren se detuvo por unos momentos en la estación de York, observé con un escalofrío de terror que un hombre vestido de civil, con el aire ostentosamente discreto de un detective, miraba con atención, aunque despreocupadamente, todos los vagones. Estaba segura de que era un espía, por su marcada jovialidad exterior, que apenas ocultaba una expresión subyacente de escrutinio abatido. Cuando llegó hasta mí, me miró larga y despreocupadamente, una mirada aparentemente indiferente, pero llena de la más aguda observación. Luego caminó lentamente a lo largo de la hilera de vagones, mirando en cada uno de ellos, hasta que llegó justo enfrente del compartimiento del marajá. Allí se detuvo una vez más, observando a sus ocupantes. Entonces, el marajá se apeó del tren para estirar las piernas, y también lo hicieron Harold y el asistente hindú, que vestía exactamente como él. El hombre que tomé por un detective se entregó a una mirada franca y prolongada al príncipe indio, que paseaba por el andén, inconsciente a ese escrutinio. Pero el detective solo dirigió una mirada apresurada a los 2 acompañantes del marajá, sin darles importancia. Ese detalle alivió un poco mi mente febril. Estaba convencida de que la policía estaba vigilándonos al marajá y a mí, como personas sospechosas relacionadas con el caso, pero aún no habían adivinado que Harold se había disfrazado como uno de los 2 invariables sirvientes Rajput. El tren reanudó su marcha, y continuamos nuestro viaje hacia el norte. En Newcastle, el mismo detective volvió a pasearse con las manos en los bolsillos por el tren, y fumaba un puro con el aire despreocupado de un caballero deportista. Pero ahora estaba segura, por la estudiada despreocupación que estaba ansioso por exhibir, de que debía ser un espía que nos estaba vigilando. Exageró su actitud de observación descuidada. Era una actitud demasiado obvia. Exactamente lo mismo ocurrió de nuevo, cuando llegamos a Berwick. Ahora sabía que nos estaban vigilando. Sería imposible que nos casáramos en Edimburgo si nos perseguían tan de cerca. Solo quedaba una posibilidad:
Debíamos abandonar el tren abruptamente, en la primera estación escocesa que parara. El detective sabía que teníamos reserva para Edimburgo. Eso lo pude comprobar, porque le vi preguntar al inspector de billetes en York y de nuevo en Berwick, y porque el inspector de billetes tomó nota mental del hecho cada vez que perforaba mi billete. «Edimburgo, señorita». «Está bien», y luego me miró con desconfianza. Me di cuenta de que había oído hablar del caso del testamento de Ashurst. También se quedó un buen rato en el compartimento del Marajá, y luego volvió a hablar con el detective. Así que, atando cabos, como hace una mujer, llegué a la conclusión de que el espía no esperaba que nos bajáramos del tren antes de llegar a Edimburgo. Eso jugó a nuestro favor. La mayoría de los hombres confían mucho en esas vagas expectativas. Forman una teoría y luego pasan por alto las probabilidades adversas. Solo se puede vencer a un detective experto si se lo toma así, psicológica y humanamente. En ese momento, lo confieso, me sentí casi como un criminal. Nunca en mi vida había estado tan cerca el peligro, ni siquiera cuando regresamos del oasis con los árabes. Porque entonces temíamos por nuestras vidas, ahora temíamos por nuestro honor. Saqué una tarjeta de mi maletín antes de salir de la estación de Berwick y garabateé unas cuantas palabras apresuradas en alemán. Nos vigilan. Un detective. Si llegamos a Edimburgo, sin duda nos arrestarán, o al menos, nos impedirán el paso. Este tren se detendrá en Dunbar durante 1 minuto. Justo antes de que parta de nuevo, sal, lo más silenciosamente que puedas, en el último momento. Yo también saldré y me reuniré contigo. Deja que Partab continúe. Llamaremos menos la atención. El plan que te propongo es el único plan seguro. Si estás de acuerdo, tan pronto como hayamos salido de Berwick, sacude tu pañuelo discretamente por la ventanilla de tu vagón. Hice señas a un mozo de tren para que se acercara. El detective caminaba ahora por la parte delantera del tren, dándome la espalda y escudriñando todas las ventanillas. Le di al mozo un chelín. «Llévale esto al caballero hindú del vagón contiguo», le dije en tono despectivo, entregándole la nota. El mozo se tocó la gorra y asintió. Me pregunté si Harold vería la necesidad de seguir mi consejo. Tan pronto como nos alejamos de Berwick, me aposté junto a la ventanilla, mirando ansiosamente hacia la ventana del compartimento del Marajá. Pasaron 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, y todavía no había pañuelo a la vista. Empecé a desesperarme. Sin duda, Harold estaba dudando. Si se negaba, todo estaría perdido, y quedaríamos en desgracia para siempre. Por fin, después de una larga espera, mientras seguía mirando, con el humo y el polvo cegando mis ojos, vi, para mi gran alivio, un pañuelo que ondeaba. Ondeó una vez, no muy notablemente, y luego una mano oscura lo retiró. Justo a tiempo, porque en el momento en que desaparecía, la cabeza del detective asomó por una ventana más lejana. No estaba buscando nada en particular, por lo que pude ver, solo observaba las señales. Pero me produjo un extraño escalofrío, pensar que, incluso ahora, estábamos tan cerca de la derrota. Mi siguiente preocupación era, ¿el tren pararía en Dunbar? El de las 10 de la mañana que sale de King's Cross no tiene parada allí, en Bradshaw, porque el expreso diurno no deja ni recoge pasajeros en esa estación. Pero recordé que, cuando vivía en Edimburgo, el tren siempre tenía que esperar 1 minuto, a que pasara algún maquinista. Esta duda me llenó de nuevo de miedo. ¿El tren pararía allí todavía? Han acelerado mucho el servicio en los últimos años, y han abolido muchas de las paradas habituales. Conté las estaciones que conocía, con la respiración contenida. Parecían mucho más separadas que de costumbre: Reston, Grants House, Cockburnspad, Innerwick. La siguiente era Dunbar. Si pasábamos de largo, todo estaría perdido. Nunca podríamos casarnos. Temblé y me abracé a mí misma. El silbato del tren sonó 2 veces. ¿Eso significaba que iba a detenerse? ¿Cómo me hubiera gustado aprender la interpretación de las señales? Luego, poco a poco, con suavidad, empezamos a reducir la velocidad. ¿Disminuíamos la velocidad solo para pasar por la estación? Al parecer, no era así, porque, de repente, el tren se detuvo. Mi corazón dio un vuelco, al leer la palabra Dunbar
en el tablón de anuncios de la estación. Me levanté y esperé, con la mano en la puerta. Afortunadamente, tenía uno de esos pestillos de última moda, que se abren desde dentro. No había necesidad de delatarme prematuramente, mostrando una mano en el picaporte exterior. Miré al detective con cautela. Tenía la cabeza asomada a la ventanilla, pero estaba mirando hacia otro lado, observando las señales, sin duda, para descubrir por qué nos habíamos detenido en un lugar que no se mencionaba en Bradshaw. El rostro de Harold se asomaba por otra ventana cercana. Podíamos saltar demasiado pronto o demasiado tarde, y cualquiera de las dos alternativas podía ser fatal. Me miró inquisitivamente. Yo le respondí, asintiendo con la cabeza y gritando, «Ahora». El tren dio su primera sacudida, una leve sacudida hacia atrás, indicativa de la naciente intención de ponerse en marcha. Mientras se preparaba para seguir adelante, salté del tren. Lo mismo hizo Harold. Nos quedamos uno frente al otro en el andén sin decir palabra. «Apártense de ahí», gritó el jefe de estación con voz enfadada. El guardia agitó su bandera verde. El detective, todavía absorto en las señales, no miró atrás ni una sola vez. Un segundo después, estábamos a salvo en Dunbar, y él se alejaba a toda velocidad en el expreso hacia Edimburgo. Eso nos daba un respiro de aproximadamente 1 hora. Durante medio minuto no pude hablar. Tenía el corazón en la boca. Apenas me atrevía a mirar a Harold. Entonces, el jefe de estación se acercó a nosotros con aire amenazador. «No pueden bajar aquí», dijo con voz áspera, típicamente escocesa. «Este tren no tiene parada antes de Edimburgo». «Pero ya hemos bajado», respondí, tomando la palabra en nombre de mi compañero, el supuesto hindú. La lógica de los hechos está de nuestro lado. Teníamos un billete para Edimburgo, pero queríamos parar en Dunbar, y como el tren se detuvo justo en la parada, pensamos que no teníamos por qué perder tiempo, haciendo todo ese trayecto, y luego volver. «Debería haber hecho transbordo en Berwick», dijo el jefe de estación, todavía con brusquedad, «y venir en el tren nocturno». Al parecer, su juiciosa alma escocesa estaba molesta por nuestra extravagancia, al pagar la tarifa extra a Edimburgo y apearnos del tren antes de llegar allí. A pesar de la agitación, logré esbozar una de mis más dulces sonrisas, una sonrisa que ya había derretido los corazones de los culíes de los rickshaws y de los aduaneros franceses. El jefe de estación también se derritió visiblemente ante ella. «El tiempo es importante para nosotros», dije. Él no imaginaba cuán importante era, y sonreí cándidamente. «Está bien», respondió, apaciguado. «Pero, ¿y su equipaje? Creo que habrá llegado ya a Edimburgo». «No tenemos equipaje», respondí con valentía. Nos miró a los dos, frunció el ceño un momento, y luego se echó a reír. «Ah, sí, ya entiendo», respondió con un aire cómico y divertido. Bueno, no es asunto mío, sin duda, y no me meteré con ustedes. Aunque, ¿por qué una dama como usted?» Miró a Harold con curiosidad. Yo adiviné lo que el jefe de estación estaba pensando, y que, de hecho, no estaba muy lejos de la verdad. Decidí que lo mejor sería ponerme a su merced sin reservas. El tiempo era importante. Miré el reloj de la estación. Faltaba poco para que dieran las 6, y teníamos que casarnos antes de que el detective llegara a Edimburgo, a las 6:30. Así que sonreí una vez más, con esa sonrisa que enternece el corazón. «Cada una tiene sus caprichos», dije ruborizándome. Y luego, mirando amorosamente a aquel supuesto hindú que estaba a mi lado, repuse. «Es un caballero, y un hombre educado y culto». Pensé que esa recomendación debería serle de utilidad a un escocés. «Queremos casarnos cuanto antes», continué. «¿Podría ayudarnos?» Me miró, y se rindió con una sonrisa. «Creo que cualquiera que vea su hermoso rostro y escuche su dulce voz, se casaría con usted», respondió. «Pero, tal vez, sería mejor que se presentara ante el reverendo Saulcraft, en Little Kirkton. Siempre fue un caballero de buen corazón». «¿Little Kirkton está muy lejos de aquí?», pregunté. «Unas 2 millas», respondió. «¿Podemos conseguir un coche? Siempre hay coches esperando en la estación». De modo que tomamos rápidamente un coche, y nos dirigimos a Little Kirkton. Allí, le contamos nuestra historia, con las menores palabras posibles,
al servicial y bondadoso ministro de la Iglesia. Parecía, como había dicho el jefe de estación, un hombre de buen corazón, pero de inmediato desbarató nuestras esperanzas, al decirnos con franqueza que, a menos que hubiéramos residido en Escocia durante los 21 días, inmediatamente anteriores al matrimonio, este no sería legal. Si fueran escoceses, añadió, podría realizar la ceremonia de inmediato, por supuesto, y luego podrían solicitar el permiso para registrar el matrimonio en debida forma más tarde. Pero como uno de ustedes es inglés, y el otro, según creo, y miró a Harold sonriendo, un súbdito de su majestad nacido en la India, me sería imposible hacerlo. La ceremonia sería inválida, según la ley de Lord Brougham, sin residencia previa. Fue un golpe terrible. Alcé la mirada suplicante. Harold, grité desesperada, ¿crees que podríamos arreglárnoslas para escondernos a salvo, en algún lugar de Escocia, durante 21 días? Su rostro se ensombreció. ¿Cómo podría pasar desapercibido? Todo el mundo me busca. Y luego vendría el escándalo. No, querida Lois, nunca podría exponerte a eso. El reverendo nos miró a uno y a otro perplejo. ¿Harold? Dijo, dándole vueltas a la palabra. ¿Harold? No parece un nombre indio, ¿verdad? Y además, habla un inglés perfecto. Me di cuenta de que el plan más seguro era confesarlo todo. El reverendo parecía el tipo de hombre en el que se puede confiar en caso de emergencia. ¿Ha oído hablar del caso del testamento de Ashurst? Dije de repente. Sí, he visto algo al respecto en los periódicos, pero no me ha interesado, no lo he seguido. Le dije toda la verdad, la acusación contra nosotros, los hechos tal como los conocíamos. Luego, añadí lentamente. Este es el señor Harold Tillington, a quien acusan de falsificación. ¿Tiene aspecto de falsificador? Quiero casarme con él, antes de que lo juzguen. Es la única forma de demostrar mi confianza implícita en él. En cuanto estemos casados, se entregará inmediatamente a la policía, si así lo desea, ante sus propios ojos. Pero debemos casarnos. ¿No puede arreglarlo de alguna manera? Mi voz suplicante lo conmovió. ¿Harold Tillington? Murmuró. Conozco a sus antepasados. El hijo de Lady Guinevere Tillington, ¿no es así? Entonces debe ser el menor de los Gledcliffe. Porque Escocia es un pueblo. Todos los que viven allí parecen haber oído hablar de todos los demás. ¿Qué quiere decir? Pregunté. ¿El menor de Gledcliffe? Me acordé de que la frase había aparecido en el testamento del señor Ashurst, aunque nunca la entendí. Es una costumbre escocesa, respondió Harold. El heredero de un terrateniente se llama el menor de tal o cual. Mi padre tiene una pequeña finca con el nombre de Gledcliffe, en Dumfriesshire, una finca muy pequeña. Yo nací y crecí allí. ¿Entonces es usted escocés? Preguntó el reverendo. Sí, respondió Harold con franqueza, por descendencia remota. Somos 3 veces descendientes de mujeres de Gledcliffe. Aún así, sin duda soy más o menos escocés por nacimiento. Eso debería ser suficiente para nuestro propósito. ¿Vive usted allí?, exclamó el reverendo. He estado viviendo allí últimamente. Siempre vivo allí, cuando estoy en Gran Bretaña. Es mi único hogar. Pertenezco al servicio diplomático. Pero entonces, ¿la dama? Ella es completamente inglesa, admitió Harold con voz sombría. No exactamente, respondí. Viví 4 años en Edimburgo, y pasé allí las vacaciones, mientras estuve en Girton. Todavía conservo mis cajas, en mis antiguas habitaciones de Maitland Street. Eso bastará, respondió el reverendo, muy aliviado, pues era evidente que nuestra ansiedad y el toque romántico de nuestra historia lo habían puesto de nuestro lado. De hecho, ahora que lo pienso, basta para que la ley sea válida si una de las partes tiene su domicilio en Escocia. Y como el señor Tillington vive habitualmente en Gledcliffe, eso resuelve la cuestión. De todos modos, no puedo hacer nada más que casarles ahora mediante un servicio religioso, en presencia de mis sirvientes, lo que constituye lo que llamamos un matrimonio eclesiástico. Se vuelve legal si se registra después, y entonces deben solicitar al alguacil una orden para registrarlo. Pero haré lo que pueda. Más adelante, si lo desean, pueden volver a casarse,
según los ritos de su propia iglesia en Inglaterra. ¿Estás seguro de que nuestro domicilio en Escocia es lo suficientemente bueno según la ley? Preguntó Harold, todavía dubitativo. Puedo buscarlo si lo desea. Tengo un manual legal. Antes de la ley de Lord Brougham, no se necesitaban formalidades, pero la ley se aprobó más tarde. Desde entonces, un matrimonio no es válido, a menos que una de las partes haya tenido su residencia habitual en Escocia, o haya vivido allí durante los 21 días, inmediatamente anteriores a la fecha del matrimonio. Si lo desea, esperaré para consultar con las autoridades. No, gracias, exclamé. No hay tiempo que perder. El señor Tillington es bastante escocés, y yo también. Claro, no tiene otra dirección en Gran Bretaña que Gledcliffe. Basaremos nuestra reclamación en eso. Incluso si el matrimonio resulta inválido, solo nos quedamos donde estábamos. Esta es una ceremonia preliminar, para demostrar nuestra buena fe, y para vincularnos el uno al otro. Podemos satisfacer la ley, si es necesario, cuando regresemos a Inglaterra. El reverendo llamó a su esposa y a sus sirvientes, y les explicó brevemente el asunto. Ofició la ceremonia, y nosotros dimos nuestro consentimiento solemne en forma legal, ante los 2 testigos. Luego nos declaró debidamente casados. Un cuarto de hora después, habíamos hecho una declaración al respecto, ante el alguacil y los testigos que nos acompañaban, y quedamos formalmente confirmados como marido y mujer, ante la ley de Gran Bretaña. Pregunté si esto también se aplicaría en Inglaterra. No podría estar más firmemente casada, dijo el reverendo con decisión, si la ceremonia la hubiera celebrado el arzobispo de Canterbury en la abadía de Westminster. Harold se volvió hacia él, y le preguntó con calma. ¿Quiere llamar a la policía? Quiero informarles de que soy el hombre al que están buscando, en el caso del testamento de Ashurst. Nuestro propio cochero fue en busca de la policía. Fue un momento terrible. Pero Harold se sentó en el despacho del reverendo, y esperó, como si nada inusual estuviera sucediendo. Hablaba libremente, pero en voz baja. Nunca en mi vida me había sentido tan orgullosa de él. Por fin llegó la policía, muy orgullosa de la dignidad que le había proporcionado una captura tan importante, y tomó nota de nuestra declaración. ¿Se declara culpable de un delito de falsificación?, preguntó el comisario cuando Harold terminó. Por supuesto que no, respondió Harold. No he cometido ninguna falsificación, pero no deseo esconderme, ni andar huyendo sin motivo. Tengo entendido que hay una orden de arresto contra mí, en Londres. He venido a Escocia a toda prisa para casarme, no para escapar de la policía. Estoy aquí, abiertamente, bajo mi propio nombre. Le expongo los hechos, usted debe decidir, si lo desea, puede arrestarme. El comisario conversó durante un rato con el reverendo en otra habitación. Después regresó al despacho. Muy bien, señor, dijo en tono respetuoso, queda usted arrestado. Así empezó nuestra vida de casados. Más que nunca, me sentí segura de que podía confiar en Harold. La policía, tras recibir un telegrama de Londres, decidió que debíamos ir inmediatamente en el expreso nocturno, que había parado allí para ese fin. Se vieron obligados a separarnos. Yo viajé en el coche cama, mientras que Harold viajó con 2 agentes en un vagón normal. Por extraño que parezca, a pesar de todo esto, nos sentimos tan aliviados de la tensión de la huida, que ambos dormimos profundamente. A la mañana siguiente, llegamos a Londres, con Harold detenido. La policía había decidido que el caso se llevara a cabo en Bow Street esa tarde. No fue una luna de miel ideal, pero aún así, de alguna manera, me sentí feliz. En King's Cross se llevaron a Harold. Aún así, apenas lloré. Durante todo el viaje en tren, siempre que estaba despierta, una idea me rondaba por la cabeza, una posible pista de esa artimaña de Lord Southminster. Aparecieron detalles insignificantes que encajaron en su sitio. Empecé a desentrañarlo todo. Tenía la intuición de un plan para poner a Harold en libertad y restituir su honor. Pero no debo anticiparme. Cuando nos despedimos, Harold me besó en la frente y murmuró con cierta tristeza. Ahora, supongo que todo ha terminado. Lois, debo irme. Estos granujas han sido demasiado para nosotros. De ninguna manera, respondí,
mientras una nueva esperanza se hacía cada vez más fuerte en mi interior. Veo una salida. He encontrado una pista. Creo, querido Harold, que conseguiré que finalmente se haga justicia. Y con los ojos enrojecidos, salté a un coche de caballos, y le dije al cochero que me llevara inmediatamente a casa de Lady Georgina. Fin. Gracias por ver este vídeo. Por favor, no olvides suscribirte, dar a me gusta, compartirlo y dejar un comentario. Si te ha gustado este relato, puedes encontrar más audiolibros en nuestro canal, Homo Lector.